Bien, pues vamos a ver aquí hoy una palabra de bendición como cada domingo y vamos a ir a Isaías capítulo 9 y como mi esposo comentaba de una palabra profética para Jesús 750 años antes de que él naciera por el profeta Isaías, en Isaías 9 versículo 2 vuelve a haber otra profecía en este capítulo del Señor Jesús. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Te voy a leer otra versión. Esta fue la Reina Valera. La NBI dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Cuando Isaías da esta profecía, él está hablando de Jesús, de su venida, pero lo está dando en un momento muy difícil, en una situación donde el pueblo de Israel va a entrar en cautividad por el rey de Babilonia. El pueblo estaba lleno de idolatría y se había alejado de Dios. Sin embargo, encontramos aquí que Dios está dando una palabra profética en el tiempo de que Jesucristo iba a venir como el Redentor, como el Mesías, como el Rey prometido para el pueblo de Israel, y está declarando lo que iba a suceder sobre Israel. Sin embargo, esta palabra se cumple no nada más en el tiempo histórico cuando Jesús vino, sino como cuando comentaron hace rato que Jesús nace en medio de nuestra vida. Cuando yo le recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y qué importante es que aquí en el mismo capítulo 9, pero en el versículo 6, que es un versículo que ellos se aprendieron de memoria, los más grandecitos, dice así, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Son los nombres que Jesús iba a tener cuando Él viniera. Él es el Padre eterno, Él es nuestro papá, Él es el que prometió y dijo: nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar, porque en Él está la paternidad de Dios, que siempre nos va a abrazar, y hace que se cumpla el versículo 2, donde dice: el pueblo, la gente que andaba en oscuridad, dice, vio una gran luz, porque Jesús es la luz del mundo. Amén. Y entonces encontramos que hubo un tiempo donde Dios dejó de revelarse al pueblo de Israel. Ellos fueron llevados a la cautividad. Después ellos regresan para reconstruir el templo, la ciudad, los muros de Jerusalén. Pero hay un espacio donde lo encontramos en Mateo, en el capítulo 1, porque si encontramos que los evangelios, nada más Mateo y Lucas nos hablan de la venida de Jesús. Pero Mateo comienza hablando de las genealogías, de cómo empiezan de 14 generaciones el cumplimiento de ciertas profecías, y nos habla de que cuando fueron ellos cautivos a que vino Jesús, pasaron 14 generaciones, así como de Abraham a David. Entonces, encontramos que Dios comienza en este tiempo a hablarle a la gente, porque la palabra estaba por cumplirse. Jesús estaba por nacer. Y comienza una visitación de la presencia de Dios en el mundo.
había una desolación, es decir, no había revelación de Dios por muchos años, pero estaba por comenzar. Y Mateo nos habla que cuando Dios visita a José, pero Lucas comienza a hablar y comienza a redactar todo como históricamente sucedieron los hechos. Y encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 26, y empezamos a encontrar cómo el Señor escoge a una mujer, a una jovencita, que tenía un corazón dócil y dispuesto al llamado que él tenía para ese momento en el cumplimiento de su voluntad. Y dice aquí Lucas 1 en el versículo 26, por ahí me iban a apoyar, dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Siguiente. Ahí me los van cambiando. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Seguimos? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería este? ¿Qué saludo es este? Seguimos. Entonces el ángel le dijo: María, ¿qué le dijo? No temas, porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay otra traducción que dice: no he tenido relaciones con algún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, fíjense qué hermoso le dice aquí el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual tú también, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Versículo siguiente. He aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Yo creo que este es un versículo tan poderoso que muchas veces tú y yo lo declaramos sin saber, ¿verdad? ¿Dónde está este versículo? Pero ¿qué decimos? Porque no hay nada imposible para Dios. Y aquí se está mostrando el poder de Dios sobre María, porque era un acontecimiento nada usual. Era un hecho extraordinario. Era un hecho sobrenatural que estaba por suceder en la vida de María, y esto no iba a ser fácil para ella. ¿Y qué dice en el versículo 38? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en otra versión dice aquí: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estamos encontrando cómo hubo una palabra profética sobre la vida de María. Se le estaba revelando el ángel. Ahí estaba el ángel del Señor dándole un mensaje, algo que estaba por impactar a todo el mundo, porque es un acontecimiento que marcó la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y estamos viendo que había una jovencita que le creyó a Dios, que creyó en esa visitación, que se dejó impactar por el poder de Dios, que no luchó, que no tuvo esa duda, que no se mortificó cómo sería, sino que dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha venido y nos ha dado una palabra de fe?
¿Cuántos de nosotros no ha venido el Señor a darnos una palabra profética? Y en el momento de que está por cumplirse esa palabra profética, hay tantas luchas, dudamos, ¿será realmente, será para mí? ¿El Señor no se habrá equivocado conmigo? Y comenzamos a dudar. Y sin embargo, esta jovencita, ante este hecho tan, pues, algo que no era fácil, no había un antecedente de que Dios se había estado mostrando a través de sus ángeles a mucha gente. No, había un tiempo donde el Espíritu Santo, Dios, no se había manifestado en la gente, pero estaba viniendo sobre la vida de esta mujer llamada María, la cual encontramos, aún para nosotras las mujeres, un reto de fe. Un reto de fe en ser esa mujer dispuesta, que cuando Dios nos hable, que cuando Dios nos confronta, que cuando Dios nos visita y nos entrega una palabra, poder tener el corazón y el carácter que tuvo María a decirle: Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu propósito, lo que tú estás declarando. Aquí estoy, quiero ser ese instrumento escogido por ti. ¿Y qué pasó con María? Cuando Jesús nace, ellos van a presentar a Jesús como era de costumbre. Y dice aquí la palabra que había dos personajes que estaban esperando el cumplimiento de este suceso: Simeón y Ana. Eran dos, un hombre o una mujer, pero ya de edad muy avanzada, que solamente estaban esperando que Jesús naciera, el Mesías naciera. Y cuando José y María llegan al templo, ellos aparecen ahí y ellos comienzan a profetizar y a bendecir a Jesús. Y entre las palabras que le dice aquí el Simeón en Lucas 2:34, se los voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño. Por él en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Es decir, le estaba diciendo: no será fácil lo que va a suceder en tu vida, pero el Espíritu Santo estará contigo. Va a haber sufrimiento, pero dice la palabra que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, junto con el momento que queremos dudar y pensar que Dios nos está fallando, ahí viene la respuesta, viene la salida, porque Dios, Jesús, Él es el único que nos entiende, porque Él fue tentado en todo. Él se compadece de nosotros y Él siempre trae la respuesta a tiempo. Él nunca llega tarde para nuestra vida, así como nunca llegó tarde para la vida de María. María fue una mujer dispuesta a que se cumpliese la voluntad de Dios en su vida, aunque no fuera fácil lo que ella iba a vivir. Ella tuvo un corazón de decir: Señor, aquí está tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántas de nosotras mujeres queremos tener un corazón que delante del Señor dice: aquí estoy, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿Lo creemos? Levanta tu mano derecha, mujer, y di: yo lo creo y quiero ser como María, con un corazón dispuesto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra en este aspecto, y yo lo que quiero que veamos es cómo en esa época, en esa temporada, era muy difícil que ya hubiera alguien dando una palabra, trayendo un sueño. Imagínate
que ahorita muchos de nosotros decimos, Señor, úsame, 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 Señor, háblame. ¿Cuántos no le hemos dicho al Señor así, verdad? Háblame, Señor, háblame. Y a veces estamos así y queremos que Dios nos hable y nunca pensamos la manera en la que Dios me va a hablar. A veces quisiéramos que viniera un ángel, ¿verdad? Y me hablara y así como a María y se le apareciera, aunque fuera algo impactante. Y vaya, el punto es realmente vamos a hacer lo que el ángel me diga o me voy a quedar así callado pensando. Pero imagínate los tiempos que se estaban viviendo. En Mateo capítulo 1, en el versículo 18, quiero que me acompañes a Mateo 1, 18 y vamos a leer hasta el versículo 25. Es dando referencia a lo que decía mi esposa, que por cierto ella dice que muchos de los versículos que ella aprendió fue cuando ella estaba chiquita. Yo cuando era chiquito nunca aprendí versículos, pero ella es mi referencia. De repente digo, oye, ¿dónde viene esto? En tal lugar. Oye, ¿dónde viene esto otro? En tal lugar. Y parece que sabe más que yo creo que sí sabe más que yo. Pero dice la palabra, fíjate, Mateo 1:18, léelo junto conmigo, leámoslo todos juntos, por favor, ¿me ayudas? Que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, quiere decir que estaba comprometida, ya tenía como un esposo, pero todavía, como dice mi esposa, todavía no había tenido una relación sexual, no había tenido una intimidad. Entonces, por eso cuando el ángel le dice, vas a tener un niño, dice, pues ¿cómo si todavía no tengo relaciones sexuales? Entonces dice, estando desposada María su madre, ¿con quién? ¿Con quién? Ok, José. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ojo aquí. Yo empecé a buscar mucho cómo eran los matrimonios en aquel entonces. El matrimonio en aquel entonces aún hay costumbres así, es que él es mayor. El hombre siempre se casa de 37, 38 años para arriba, 40 años. Y uno diría, ya tan viejo, bueno, esa es una de las edades que así estaban, ¿verdad? Porque yo tengo 55 y soy un jovenazo, ¿verdad que se llama ahorita? Entonces, el punto para nosotros es, ese hombre de 40 años se casaba con una jovencita. Estamos hablando de jóvenes de 17, 16 años. O sea, imagínate de uno 40 con uno de 16. Ahorita uno como que no lo ve bien, ¿verdad? O sea, como diciendo no. Pero esa era una costumbre y que aún en muchos pueblos así se hace. Entonces imagínate, José, ¿por qué no se vuelve a hablar de él más cuando ya Jesús tenía 30 años? Porque muy probablemente a lo mejor ya no estaba, él nomás estaba María con sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita dice la palabra que José, dice aquí, el nacimiento, dice José, dice su marido, ¿cómo era qué? Justo, y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. La palabra infamar, yo no sé si tú lo habías visto o lo habías leído, pero ahí dice la escritura, como era justo y no quería ¿qué? Infamarla. Ahí dice la palabra, y esta palabra dice que expone en público la vergüenza abierta. José no quería exponer en público que con quien ella se iba a casar, ven para acá muñeca, que con quien ella se iba a casar estaba embarazada. Ese era su pensamiento. ¿Por qué? Déjame te digo, tú conoces una palabra cuando llega un hombre, los fariseos está con Jesús, llegan con Jesús y le llevan a una mujer hallada en adulterio y le dice, a ver, esa mujer fue hallada en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué sabía José? Que muy probablemente si él exhibía a María de que ella estaba embarazada, ¿qué iban a hacer el pueblo? Apedrearla. Entonces José era un hombre justo. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor dejarla secretamente, no infamarla, no exponer en público que ella estaba embarazada. Y decir, ese hijo no es mío. Pero ¿qué hubiera hecho? El pueblo, al momento de haber sabido, lo primero que hubieran hecho era sacarla del pueblo. ¿Y qué? Apedrearla. Para nosotros es bien importante que veamos esta escritura. José, un hombre maduro. Por ahí me dijeron que la madurez en este tiempo
de esta fecha, la madurez es saber que lo importante no es la ropa ni los regalos. ¿Sale? Yo pensé, no, sí, tienes razón, es la familia. Dijo, no, son los tamales, pastor. No, eso no es la madurez. Pero yo veo un hombre justo, que dice la palabra como José, un hombre maduro. ¿Amén? ¿Un hombre qué? Porque no quiso ¿qué? Exponer, infamarla. No quiso exponer. Y nosotros debemos de aprender en esto. Varones, hay que aprender. No como cuando viene Dios y le dice a Adán, ¿qué hiciste, Adán? Ella fue. No, Señor, pues la regué. Yo cometí el error. Dios hubiera dicho, no fuiste tú, fue ella. Sí, pero yo me hubiera puesto enfrente de ella. Porque a lo mejor fue mi error. Sabroso, ¿verdad? ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque yo la amo. Y en vez de infamarla, de exponerse su error, fue mi error. ¿Cuántos hemos entendido que en un negocio, en una fábrica, en una empresa, si yo soy el responsable y alguien de mis súbditos hace algo mal, yo tuve el error? ¿Por qué? Porque a lo mejor él lo hizo, pero yo tuve el error. Yo soy el responsable. Soy el responsable en mi familia, soy responsable en mi trabajo. Soy responsable aquí en la iglesia. Imagínate que venga la pastora y le diga, oye, va a decir, no, sí, pues es que fue Gabriel. Pues no, ¿verdad? Va a decir, pues tú eres el pastor, ¿cuál Gabriel, verdad? Pobre Gabriel, tú te vas a seguir sentando ahí, por favor, no vayas a cambiar de lugar. ¿Qué hizo José? No quiso infamar a su esposa. Un hombre justo, un hombre maduro, de 40 años aproximadamente. Y dice la palabra, versículo que sigue. ¿En cuál vamos? Dice, y pensando él en esto, José, he aquí, ¿cómo? Un ángel del Señor le apareció ¿en qué? En sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es ¿qué? Engendrado del Espíritu Santo. Versículo 21, dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Eso lo aprendió un niño aquí, ¿verdad? Bueno, varios. Versículo 24, despertando José del sueño, repite conmigo, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Dijo, véngase para acá. No hay problema. Amén. Vamos a cuidar a ese niño. Dice, pero no conoció, fíjate bien, dice, no conoció, no tuvo relaciones, no tuvo sexualidad con María hasta que dio a la luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? Ahorita hablaba mi esposa y decía que hubo un profeta que le dijo, tú, ¿cómo dijo? ¿Cómo le dijiste? ¿Que le dijo Simeón? Tú sufrirás. Habrá cosas que te dirán. Dice, también te hará sufrir como si te traspasara una espada en el corazón. Imagínate. Ahí dice un proverbio en Eclesiastés que muchas veces no nos conviene andar en chismes. Amén. Dice, porque andando en tantos chismes te vas a dar cuenta que alguien está hablando mal de ti. Entonces mejor no te des cuenta de los chismes. Alguien viene con un chisme, dile, ¿es chisme? Bye. Amén. Entonces yo empiezo a entender que José, después de eso, hubo gente que se levantó, hubo gente que empezó a decirle, ese no es tu hijo, tú ya estabas. ¿Duele? ¿Por qué? Porque es como una espada que traspasa ¿dónde? En su corazón. Y mucha gente probablemente empezó a hablar mal desde allí. Pero ¿qué era José? José era un hombre justo.
queremos que Dios nos hable. A veces tú estás pidiéndole a Dios que te hable y de repente Dios te pone un pensamiento en tu mente y tú dices, voy a hacer esto, y de repente funciona y de repente tú dices, wow, qué padre, no hombre, híjole, qué buena idea tuve. Y el Espíritu Santo a un lado diciendo, ahora fue tu idea. Pues no querías que yo te hablara. Te hablo y a lo de la hora te atribuyes a ti mismo y a tus pensamientos lo que yo te estoy diciendo. Entonces yo tengo que entender una cosa. Cuando le pido a Dios que me use, si viene una buena idea, si viene un milagro, si viene algo, Dios me dijo. Porque yo ya no vivo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir? El Espíritu Santo me habló. Cuando tengas una buena idea de hoy en adelante, ¿qué vas a decir? A ver, como que nomás el 80% escuchó. A ver, cuando tú tengas una buena... Vamos a regresar. Ok. Cuando tengas una idea buena y te funcione, ¿qué vas a decir? Amén. ¿Lo cree? Amén. Denle un aplauso al Señor. Voy a pedir al del teclado que pase. Fíjese bien algo que quiero que veamos en este tiempo, tanto como para hombres como para mujeres. ¿Hecho? ¿Está listo? Bien. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28. Y estamos por terminar. A lo mejor hay algo que yo quisiera compartir aún más, pero tardaría como 3 horas y media y entonces tenemos la posada, entonces por eso tenemos que estar. ¿Qué dice la palabra? Léalo junto conmigo. Después de esto, ¿qué? Derramaré, ¿qué? Mi espíritu con E mayúscula, dice mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué harán? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Ok. ¿Qué dice la palabra que hará un anciano? Soñará sueños. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que va a ser un anciano sobre el Espíritu Santo sobre él. Soñar sueños. ¿Y sobre los jóvenes? Ver visiones. Es algo muy diferente. Y déjeme le digo algo. Mi esposa sabe el significado de un sueño. Viene de una palabra que es halam. Halam o chalam. Se dice halam. Y significa sanidad y fortaleza. ¿Qué significa un sueño? Sanidad y fortaleza. Ok, es sanidad y fortaleza. José soñaba sueños. José el soñador soñó sueños. Soñó que había espigas y las flacas se comían a las gordas y las vacas flacas se comían a las gordas. Muchos hemos oído ahí de eso, ¿verdad? Que hay vacas gordas y hay vacas flacas. Bueno, para nosotros hay puras vacas gordas, ¿amén? Porque ya las flacas se las llevó el pecado. ¿De hecho? Y mientras usted y yo le creamos a Dios, siempre vamos a tener vacas gordas. Amén. Provisión en abundancia para nosotros. Que necesita leche, usted ordeñe la vaca. Amén. Y el punto aquí es que José con esos sueños siempre tuvo sanidad y fortaleza, no importando el lugar donde él estaba. En la Biblia me habla una escritura de 2 profetas, un profeta viejo y un profeta joven. Dios le da póngame mucha atención, Dios le da una palabra a un profeta joven. Y ese profeta joven llega. Usted la puede encontrar esta palabra en 1 Reyes capítulo 13. Ahí después la lee en su casa. Pero este rey llega y da una palabra contra el rey.
Y el rey se enoja tanto que cuando dice apréndanlo a ese profeta joven, en ese momento su mano se seca. Y entonces el rey no la podía enderezar y empieza a tener miedo. Y el profeta joven ora por él y él puede mover su mano. Imagínense el sustote que no se llevó el profeta, el rey. Y entonces el rey le dice: no, vamos a hacerle caso, este es un profeta de Dios. No, sí, ven, te invito a comer a la casa. Y el profeta joven dice: no ir a comer a tu casa, porque Dios me dijo. Fíjese bien lo importante de oír a un profeta. Dice el profeta joven al rey, dice: Dios me dijo, cuando llegues a esa ciudad te vas a ir, pero no vas a regresar por el mismo lugar que entraste. No vas a comer ni a tomar agua. Tú te vas a ir de esa ciudad. ¿Cuál era la indicación al profeta joven? Muy específica. ¿Estamos de acuerdo? Él iba a llegar por un lugar, le iba a dar la palabra, y una vez que se la diera, se iba a ir por otro lado. Y aunque lo invitaran a la churrascaría o a no sé dónde más, él no iba a ir. Amén. Aunque estuviera bien delicioso, dijo no. Dios me dijo que no. Entre el pueblo había dos muchachos, hijos del profeta viejo. Y de repente ellos van con: papá, ¿qué crees que pasó? Un profeta joven. Y el profeta viejo dijo: ¿dónde está ese hombre? Tráigamelo. Y entonces van los hijos y lo mandan. Yo creo que ya iba saliendo. Entonces le dijo: oye, ven, que mi papá. No, perdón, él mismo va. Y entonces cuando llega con el profeta joven, porque les dijo: ¿por dónde se fue? Por allá. Entonces él lo encuentra y dice: oh, tú eres el profeta. Sí. No, hombre, es que Dios a mí también me habló y me dijo que te vinieras conmigo. Y entonces él dijo: bueno, pues entonces a lo mejor Dios cambió su opinión. Y se va con el profeta viejo. Come con él en su casa. El profeta viejo le mintió. Y ahí Dios le habla al profeta viejo y le dice al profeta joven: ¿por qué me hiciste caso? Dios te había dado una orden. ¿Por qué no te saliste? Dice: ahora, por cierto, tú también vas a morir por no haber obedecido. Tristemente, el profeta joven, una vez que se va, murió. Viejos soñarán sueños y jóvenes verán. ¿Qué hace la visión en un joven? Vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 18. Si me ayudan en Proverbios 29, 18. Dice la escritura. ¿Lo tiene, muñeca? Aquí. Esta versión dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. En inglés dice: without vision. ¿Lo dije bien? Lo estuve enseñando. Lo practicó toda la noche. No me acuerdo de la otra parte, pero dice: without vision the people perish. El pueblo perece. Sin visión el pueblo ¿qué? Perece. ¿Qué quiere decir? Profecía en el original también es como visión. ¿Qué necesita un joven? ¿Qué va a dar Dios a los jóvenes? ¿Qué va a dar a los jóvenes? Porque si no tienen visión, perecen. Un joven si no tiene visión, ¿qué? Un joven si no tiene visión va a perecer. En esta traducción dice: se extravía. Se extravía. En inglés dice: perece, muere. ¿Cómo es que se desenfrena? ¿Cómo es desenfrenar? Como cuando un caballo se desboca y se desenfrena y sale. ¿A poco no son así los jóvenes de repente, verdad? Bueno, no, aquí no en comunidad cristiana, no, ninguno, en el nombre de Jesús, amén. Allá afuera sí, otros que no conocen al Señor. Nuestros jóvenes no se van a desenfrenar nunca. Van a ser prudentes. Van a caminar en lo que Dios les dice, bajo la visión que Dios les da. Eso
Nomás un amén, pero con ese me quedo. Y fue de mi hija. Ahora, ¿qué le pasa a un anciano? ¿Qué le pasa al profeta viejo? Si era un profeta, ¿por qué Dios le hablaba? ¿Por qué Dios podía comunicarse con él? ¿Por qué ahora ya no le habla al profeta viejo y decirle, pues ve con el rey y dile esto? ¿Sabe por qué? Porque uno de viejo le sucede algo. A nosotros todavía no. No, nosotros no. Aquí hay pura gente joven, amén. Eso es todo. Mire, un día Dios le dice a Moisés, cuando no había agua, Dios le dice a Moisés, golpea la roca enfrente del pueblo. Golpea la roca y saldrá agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca con la vara y salió agua y el pueblo bebió. Después de mucho tiempo, también otra vez vuelve el pueblo a tener falta de agua. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, no le vas a golpear a la roca, le vas a hablar. ¿Le vas a qué? A hablar. ¿Sabe qué hizo Moisés? La golpeó 2 veces. Cabezón. Eso les pasa a los ancianos. Eso le pasa a la gente grande. Se basa en sus experiencias. Moisés dijo, ya sé lo que va a hacer Dios. Aquí es donde quieres que lo golpee. No, te dije que le hablaras. Algo nuevo. Algo maravilloso que puede hacer el hombre. Algo maduro en tu corazón. Dios no quiere que seamos profetas viejos, pero tampoco quiere que seamos profetas jóvenes. Porque un anciano, ¿qué hace? Se basa en sus experiencias. Y un joven, ¿qué hace? Se desenfrena, se desboca. Dios nos quiere maduros. ¿Dios nos quiere qué? Repítalo conmigo. Dios me quiere maduro. Dios quiere que yo sea maduro. Y madurez no es pensar en tamales. Madurez es saber qué Dios quiere de mí. Madurez es escuchar con mis oídos espirituales. Es ver, como lo veíamos la semana pasada, con mis sentidos ¿qué? Espirituales. Yo puedo ver a lo mejor a mi hijo que está enfermo, a mi esposa que está enfermo, a lo mejor algo le pasa, a lo mejor está, y yo estoy orando y Señor, ¿qué tienes de palabra para ella, para sanarle? ¿Qué es lo primero que pensamos? No, hombre, esta medicina es muy buena. Una inyección, ¿verdad que sí? Veamos con nuestros ojos, ¿qué? Discernamos con nuestros sentidos espirituales. Dios, ¿qué me quieres decir? Muy probablemente allí se te aparezca un ángel y te diga, mi hijo, mi hija, esto quiero para ti. Y en ese momento tú vas a decir, Señor, heme aquí. Como dijo María, en medio de un tiempo de angustia, en medio de un tiempo de persecución, en medio de un tiempo difícil, Dios te puede hablar. En medio de cualquier tiempo, a lo mejor de desesperación, Dios puede hacer la luz nacer en tu vida y ser algo grande, porque Dios quiere que tú y yo aprendamos. Te voy a decir algo que pasa, y esto es de pilón. Ponte de pie, por favor. ¿Sabes qué le pasa a un anciano cuando tiene sueños? ¿Sabes qué le pasa a un joven cuando tiene una visión? Pásenle a mis hijos, pásenlos del grupo de alabanza. ¿Sabes lo que le pasa a un anciano cuando tiene sueños? ¿Sabes lo que le pasa a un joven cuando tiene visiones? Los dos maduran.
Hay tratamientos que de repente dicen, no hombre, para que te veas más joven. Y tú a lo mejor conoces muchos. Te digo una cosa, el mejor tratamiento para verse joven a una persona adulta, para que se te quiten hasta las arrugas, es soñar el sueño de Dios. Porque hasta tu rostro va a resplandecer. Te vas a ver más joven. Cuando un hombre ya grande se levanta soñando el sueño de Dios, dice, no, esto está muy bueno. Tu rostro se ilumina. ¿Por qué? Porque tienes un sueño que te dio Dios. Ves que Dios está contigo, ves que Él puede hacer algo muy grande contigo. Tú dices, sí, Señor. Y hay testimonio de gente que ha hecho esto, que le dicen, oye, te ves más joven. ¿Y sabes por qué? Porque ha tenido sueños que vienen de parte de Dios. Si yo no me hago eso y yo no actúo como hombre maduro con sueños, Dios también me va a entregar sueños. ¿Por qué? Porque ahora estoy rejuvenecido. Amén. O sea, imagínate, Dios me da sueños para rejuvenecerme. Y ya cuando soy joven me da una ¿qué? Una visión. Ahí dice, ¿estás de acuerdo? Entonces ahora soy joven. ¿Quién es joven aquí? Ok, ya tienes sueños entonces. Amén. Pero ¿qué pasa si ahora eres joven? Dios te va a dar ¿qué? ¿Para qué? Obviamente para profetizar y para no desenfrenarme. Pero ¿sabes para qué? Para madurar. ¿Cómo? Para que un adulto no se comporte como un niño. A veces, cuando hay gente adulta que tiene un sueño y que Dios lo rejuveneció sin visión, hay adultos aniñados. Yo quiero que tú veas que lo que Dios tiene para su pueblo es lo mejor. ¿Lo creemos? ¿Creemos esta palabra? Marías y Josés, hombres y mujeres en medio de un pueblo difícil. Pero sabes una cosa, Jesús no va a venir en un pesebre. Jesús va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le veremos y daremos gloria a Dios. Y Él en ese momento va a decir Jesús, venid benditos de mi Padre. ¿Le damos gracias a Dios? Cierra tus ojos. Y quiero decirte algo como testimonio. Muchos la conocemos, algunos no. Pero Dios hizo un milagro en esta semana pasada. Y es para testimonio. Vea que sí, Laurita. Dice, es un milagro que para muchos era imposible. Pero le damos gracias a Dios que en esta semana ese milagro Dios le sacó del lugar donde estaba, una prisión, pero Dios la sacó. Y eso es para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Lo creemos? Eso es solamente para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Rey. Porque Él es el único. Porque Él hace milagros. Porque Él es un Dios vivo. Y porque hoy todavía se puede manifestar en nosotros. ¿Lo creemos? Hay testimonio de que Dios se sigue moviendo. Y es importante que tú y yo profeticemos sobre nuestros hijos. Profeticemos. Hablemos lo que Dios quiere. Levantemos nuestras manos adorando como un niño. Alabando al Señor porque Él es el único digno
de recibir toda la gloria. Cierre sus ojos. Ven, muñeca, no me dejes solo. Vamos a cantar este canto. Y vamos a decirle: Padre, tú eres fiel. Díselo en tu corazón. Si está tu familia allí, acércate con ella. Si estás en familia, acércate como familia, abrázalos. Y dile: Señor, así como en este tiempo, o como en ese tiempo cuando tú naciste, tal vez había momentos difíciles, pero tú te manifestaste por tu misericordia. Hoy queremos lo mismo, Señor, en nuestras vidas, sabiendo que tú eres un Dios de milagros. Si usted ve a alguien solo, como familia, acérquelo a usted. Sí, amén, gracias. No importa que esté aquí solo, usted no está solo. El Espíritu Santo le abraza. Y dígale: Padre, tú eres fiel.